@Julio Sánchez Cristo Oficial. A propósito del tema de falsos positivos, nos atiende el señor coronel en retiro, Luis Fernando Borja. Señor coronel, buenos días, bienvenido a la W. Julio, buen día. Un saludo especial a ti y a la mesa de trabajo y a los oyentes. Señor coronel, ¿usted admite haber cometido o ser responsable de cuántos falsos positivos? Yo, Julio, he admitido desde el 2010 que me presenté a la Fiscalía más de 70 falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. Durante toda mi carrera militar, desde el año 86 al año 2008. Antes de continuar, para preguntarle por qué hizo lo que hizo y lo que ha confesado, él habla de una cifra realmente escalofriante. Hemos hablado de un número, 6.402 falsos positivos, pero este coronel dice que no son 6.402, que pueden ser más de 10.000. Coronel, ¿usted de dónde saca esa cifra? Julio, mira, empezamos con la cifra de la Fiscalía en el año 2015, cuando la primera evaluación que hizo la Fiscalía hizo un comunicado diciendo de que tenía 3.700 falsos positivos. Luego entra la JEP y dice 6.402. Pero esas cifras son del año 2002 al 2008, o máximo del 2000 al 2008. Pero de ahí para atrás apenas están investigando si les alcanza el tiempo a la JEP. Pero del 2000 hacia atrás no han recaudado todos los falsos positivos, porque Julio, mire, es que los falsos positivos, más llamados falsos positivos, que en ese entonces, del 2000 hacia abajo, no se llamaban falsos positivos, pero que existieron siempre, se llamaban legalizaciones. Y yo doy cuenta y declaro ante la Fiscalía que en el 86 yo hice ejecuciones extrajudiciales. En ese entonces no lo reportábamos como bajas en combate, como positivos, no. Algunos sí se reportaban, otros no. Entonces, por eso es que mi hipótesis es que podemos llegar a más de 10.000. Pero entonces, si antes del 2002 que no se asesinaban civiles y se disfrazaban para presentarlos como guerrilleros, ¿esas legalizaciones en qué consistían? ¿Cómo eran esas bajas ilegales que no eran propiamente de civiles, sino en otros escenarios de combate? Pues es que esas bajas que se hacían no se reportaban porque no había la presión de resultados operacionales. Entonces, de acuerdo a informaciones que uno recogía en el área, en el sector, y si alguien estaba colaborando por informaciones con la guerrilla, y yo lo he dicho en estados judiciales, los asesinábamos. Y no los presentábamos, pero sí los asesinábamos. En otras situaciones, sí los reportábamos y les colocábamos, al menos yo, armamento para reportarlos como bajas en combate. Coronel, luego de que usted da la cifra de que podrían ser más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, el expresidente Álvaro Uribe compartió en sus redes sociales un video de un evento en el que usted estuvo junto a Rodrigo Londoño y resaltó el hecho de que en 2008 su gobierno lo retiró a usted del servicio por graves denuncias de la comunidad. ¿Podríamos remontarnos a ese 2008 y que pues usted qué sintió cuando lo retiraron, o sintió que había motivos para retirarlo, o digamos, cuál podría ser su respuesta a ese retiro por parte del gobierno del expresidente Uribe? Mire, pero yo quiero manifestar lo siguiente. Aquí lo importante no es lo que diga
XY persona, porque es libre expresión. Aquí lo importante es no desviar la atención con lo que pasa con las víctimas de este país, que son más de 9 millones de personas. 9 millones de personas, 9 millones de víctimas, que la gran mayoría son en extrema pobreza. No podemos desviar eso que es lo importante en un tuit que estamos en un país libre de expresión y no me voy a referir a ese tuit. Yo he dicho que lo importante acá son las víctimas y darle la cara a las víctimas. Mire, decirles la verdad y aceptar la responsabilidad. Aquí hay muchos responsables que ellos saben quiénes son, que tienen que darle la cara a las víctimas. Tenemos un compromiso judicial y moral con estas personas, con estas víctimas que tanto han sufrido durante este conflicto armado. Entonces, no nos desviemos y lo importante acá es lo que está pasando. Mire, aquí hay muchas instituciones, países que están ayudando a esto, para que hagamos estos encuentros con las víctimas y le demos la cara. La Embajada de Noruega, el Instituto de Paz de los Estados Unidos, la Universidad Javeriana, las Naciones Unidas, Hilando la Rueca, Colombia más 20, infinidad de instituciones que están apoyando estos procesos para que esas víctimas sientan que estamos con ellos y que verdaderamente le vamos a decir la verdad y vamos a aceptar la responsabilidad. No nos desviemos de lo bueno que puede estar pasando por un tuit. Sí, pero a mí me sorprende que usted nos diga que tanto tiempo estuvo pues haciendo estas ejecuciones extrajudiciales y no nos hable de quién daba la orden, porque es que usted decía, antes no reportábamos, después sí teníamos que reportar unas bajas, pero entonces cuando no reportaban o en esos otros años, ¿quién les estuvo dando la orden o a quién le estuvo usted reportando esto? ¿O es que a usted simplemente le nacía hacer esos falsos positivos? Porque la verdad quiero entender. Mira, yo fui formado para la guerra. Yo fui formado para la guerra, no para la paz. Desafortunadamente, esa fue la formación mía. Y yo lo he dicho en público, en la Comisión de la Verdad, lo he dicho en estados judiciales, que desafortunadamente nos entrenaron para eso. Aquí el que pensaba diferente era nuestro enemigo. Entonces, a mí no me nació eso. Yo aprendí eso. Y no en mi casa, yo lo aprendí durante mi recorrido en la carrera militar. Por eso hay que tener una entereza y hay que tener una fortaleza y hay que tener la valentía de aceptar que nos equivocamos y que esto lo hicimos y lo hicimos muchísimas personas. Otras no, el ejército nacional es honorable, pero algunos tomamos esas decisiones y no las tomamos porque nos nació, porque vimos una película, no, porque lo vimos, porque algunos líderes, algunos comandantes nos enseñaron a hacer eso. Entonces esa es la respuesta. O sea, aquí, dime. ¿Podemos decir que ustedes normalizaron ese comportamiento? Que para ustedes matar a personas en esas circunstancias era para, como usted dice, no se puede decir todos, pero una parte de los efectivos, parte del servicio, y que no había una reflexión ética ni moral sobre lo que se estaba haciendo, sino que ustedes sentían que eso era lo que se esperaba que ustedes hicieran. Así es, Félix. Coronel, quiero preguntarle por el papel que tuvo en todo este encubrimiento y en que nunca se supiera la verdad la justicia penal militar y también la fiscalía, porque víctimas y expertos han coincidido que si se revisaran los anaqueles, por ejemplo, de la justicia penal militar, se llevarían muchas sorpresas. ¿Cuál fue el papel de la justicia penal militar y la fiscalía en que no se sepa aún la verdad de muchos falsos positivos que podrían estar todavía incluso fuera del radar de las autoridades? Claro, es que la justicia penal militar, le voy a hablar de los años 90, la justicia penal militar, el juez penal militar dependía del comandante de la unidad, cumplía órdenes del comandante de la unidad, o sea, era uno más. Entonces, ustedes podrán deducir qué era lo que pasaba. Era una justicia que no aplicaba justicia.
Y si vamos atrás y vamos a revisar los anaqueles, como usted dice, de esos expedientes, vamos a encontrarnos muchísimas sorpresas, que sorpresas son asesinatos que nunca fueron investigados y que quedaron en la impunidad. Coronel, quiero preguntarle por su relación con paramilitares. Usted en una declaración ante la JEP confesó que participó en una ejecución extrajudicial que favoreció a alias La Gata y a Hernán Giraldo. Por favor, cuénteme de ese episodio y cuál fue el superior jerárquico suyo que lo llevó y que le ordenó que hiciera y que cometiera estos hechos. Bueno, eso fue en el año 92, estamos hablando del año 92. La unidad militar era el Batallón Córdoba y el comandante del batallón era, en ese entonces, mi coronel Francisco René Pedraza Peláez. Y eso yo lo documenté en la Fiscalía y en la JEP también lo dije. Eso fueron 2 masacres que yo mismo las ejecuté por orden del comandante del batallón. Además de lo que usted señala aquí entonces, que fue por orden del hoy general Pedraza, ¿qué otros altos oficiales con los que usted estuvo, que fueron sus comandantes, participaron o le ordenaron la comisión de falsos positivos o masacres con paramilitares? No, mire, yo he sostenido que en las unidades militares donde yo estaba, íbamos a remontarnos hay algunos comandantes que no estaban enterados. Por ejemplo, hay unas ejecuciones extrajudiciales de 5 personas cuando yo era comandante del batallón Sumapaz, que mi general Matamoros, ni idea de eso, y él era el comandante mío, el comandante de la brigada, ni idea, al contrario, él nos decía, nunca hagan eso. Y ya mi general Montoya era el comandante del ejército. Como yo siempre he sostenido, hay unos militares que se oponían a eso. En ese tiempo era la división entre los que querían y los que no querían. Pero siempre he dicho que todos los mandos de esa época sabían qué era lo que estaba sucediendo y se hacían los de la vista gorda. Mire, donde un alto mando en ese entonces hubiera dicho, un momentico, investiguen al coronel Borja, denúncienlo ante la fiscalía, que hubieran salvado muchísimas vidas. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de otras personas. Entonces, aquí hay responsabilidades de hasta el que disparó, el que ordenó, el que planificó y el que no hizo lo que tenía que hacer para parar toda esta barbarie que pasó durante todos estos años. Entonces, la JEP está investigando y la JEP dirá quiénes somos los responsables, quiénes de los mandos son los responsables de que no hicieron nada, que sabían y no hicieron nada para detener toda esta barbarie. Coronel, en su opinión y en su experiencia, ¿el gobierno del expresidente Uribe, el Ministerio de Defensa, sabían de lo que estaba pasando en las filas del ejército? Pues mire, yo lo que digo es que yo llego yo no tengo la capacidad de decirle que, porque yo no hablaba con el presidente Uribe, hablé 4 veces en consejos de seguridad que hacían en el sector donde yo estaba, máximo 4 veces, pero yo no tenía la capacidad de estar hablando con el presidente Uribe porque yo tenía un grado inferior, teniente coronel, comandante de una unidad, hasta allá no me alcanzaba. Habría que preguntarle, yo me baso en los militares, en los mandos. De ahí para arriba, no te sé decir, pero lo que sí es cierto es que hay artículos y hay gente que dice que en ese entonces el presidente Uribe sí le llegó un informe de las Naciones Unidas donde daba cuenta de ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo que dicen los informes. Pues la JEP y la justicia mirará si eso es o no es.
Lo que sí es que tenemos una responsabilidad judicial y moral y hay que atenderla. Claro, yo quiero preguntarle, más allá de todo esto, quiero hacerle una pregunta personal. ¿Cómo se puede vivir con toda esa carga de muerte encima? ¿Cómo se hace para estar tranquilo consigo mismo teniendo esa cantidad de crímenes en esta larga historia de horror? ¿Dónde se encuentra eso? Es muy difícil vivir con esa carga. Por eso, desde el 2010 vengo trabajando para que estas verdades se conozcan y para resarcir el daño en muy poco, pero la vida ya no le puedo devolver la vida a las personas que asesiné, que mandé a asesinar, pero que estoy trabajando en ello. Y es muy difícil, Félix, es supremamente difícil, pero estamos trabajando con las víctimas de este país, con algunas directas mías, para tratar de resarcir eso tan grave, que fueron quitarle la vida a personas inocentes que no estaban en el conflicto, no eran malas personas, no eran guerrilleros, no eran delincuentes, no eran nada de eso, que tampoco uno tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero estamos trabajando en eso y es muy difícil, Félix, es supremamente difícil vivir con esta carga después de asesinar tantas personas. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.